Sí, la verdad que sí, pero hay que insistir, Alejandro, hay que insistir porque es la forma. No vamos a poder mejorar el transporte público de la ciudad de Mar del Plata hasta que no podamos avanzar y trabajar un pliego que sea superador al existente. La verdad que pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no podemos tratar un pliego. La verdad que es increíble. Entonces, lo que me hace pensar es que quizás convenga, o que a algunos les convenga seguir así, y que por eso no se trata. Si no, es realmente inexplicable. Uh-huh. Por lo pronto, el expediente que está en tratamiento solo plantea la necesidad de recomponer el valor del boleto, nada más. Lo único que habla es el nuevo valor tarifario del boleto. Se refiere exclusivamente a eso. Lo que pasa es que en este aspecto no resuelve de fondo nada y en definitiva siempre termina impactando sobre el haber de aquel trabajador que necesariamente se traslada a diario en el transporte público de pasajeros. Pero por supuesto, no resuelve absolutamente nada. Resuelve la rentabilidad a las empresas. Pero nosotros no estamos acá para defender a las empresas, nosotros estamos acá para defender a los usuarios, nos eligieron los vecinos. Y no puede ser que únicamente tratemos aumento tarifario y que no podamos tratar con seriedad el tema del servicio. El servicio que brindan las empresas es malo. Por eso cada vez menos gente viaja en colectivo. Entonces es un círculo vicioso. Ojalá pudiera ser entrar en un círculo virtuoso, pero no, es lo contrario a eso. Cada vez menos pasajeros se suben a los colectivos porque el servicio es malo. Claro. Al ser menos los pasajeros es necesario que la tarifa sea cada vez más alta. Tendría que hacer todo lo contrario, empezar por brindar un buen servicio para que los pasajeros se suban y que con eso podamos tener un precio más bajo. No es tan complicado. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo hacen? Porque así están bien, así están cómodos. Así están cómodos, brindan un servicio deficiente y ganan dinero justamente por no cumplir todo lo que tienen que hacer, que es lo que tienen firmado, que es la frecuencia claro. Que contiene el pliego. No es más complicado que eso. Concejal, si me permite, sumamos a la charla a Julia, que la tenemos aquí en el estudio. Hola Horacio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también alguna cuestión que a veces contestan algunos empresarios es que más allá de los costos, que por eso tienen que aumentar el costo justamente del boleto, como tienen demasiadas personas que usan el servicio de transporte público subvencionadas, estudiantes o jubilados, no les alcanzan a cubrir los gastos. ¿Esto es así? No, yo no lo veo así. Acá hay que reordenarlo por completo al sistema de transporte. Lo primero que hay que hacer es modificar los recorridos, por un lado. Por el otro lado, nuestros vecinos tienen que entender que todos queremos que el colectivo pase por la puerta de nuestras casas, pero eso no es posible. Entonces hay que modificar los recorridos, teniendo en cuenta también la ecuación económica, que no es de las empresas, sino que en definitiva termina impactando sobre lo que uno paga el boleto, ¿no? Las paradas a 400 metros es una buena medida, pero tenemos que sincerarnos. Nosotros hoy decíamos en la Comisión de Movilidad que los estudios de costos están realizados sobre una mentira, que es justamente los kilómetros que no cumplen lo que tienen que recorrer. Entonces son menos kilómetros los que recorren que lo que tienen obligación de hacerlo. Pero los gastos, la cantidad de choferes, el material rodante, el desgaste del material rodante, están computados sobre lo que tendrían que hacer. Entonces es un error, está mal sacado el costo. Pero aparte sobre unidades de micros que son inexistentes en el servicio que se presta en Mar del Plata, incluso. Pero por supuesto. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no sinceramos las cosas? Porque aparte yo no les creo cuando ellos piden una tarifa, después el intendente le termina dando un 30 al 35% menos, y ellos trabajan igual, brindan el servicio igual, mal, pero lo brindan. Y
la verdad es que deberían estar recontrafundidos si los números que nos dicen son así, son transparentes. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Estaría bueno también, como fueron algunos sectores también para tratar diferentes temas, que ustedes, los propios concejales, pudieran, algunos lo deben hacer, ¿no? Pero otros no, que pudieran usar el servicio público de pasajero para después a lo mejor tomar una decisión. Claro, yo por suerte tengo la posibilidad de trasladarme en auto. Uh-huh. Cuando tratamos estos expedientes relacionados al colectivo, sobre todo cuando estaba en la comisión de movilidad, uh-huh. yo me subía porque hay que vivirlo en primera persona. Saber lo que siente la gente, tenés que pasarlo vos. Cuando te estás en la parada, claro. Un día lluvioso, te mojás, te empapás. Sí, o no te para, ¿no? Las frecuencias no se respetan. O no te para, exactamente, uh-huh. o no cumple el horario. Sí. Tendría que ser todo tan diferente, sí. tan diferente. A nosotros nos tendrían que estimular vía publicidad para que nos vamos al colectivo. Sí, sí, claro, porque bueno, la idea es esto, ¿no? Evitar que es bárbaro poder transitar a aquellos que tienen en auto, es mucho más ágil, más cómodo, pero si vos fomentás también el transporte público, evitarías también este caos que a veces se genera en el micro y macrocentro, ¿no? Para justamente, si funcionara todo, sería mucho más ágil y más cómodo. Horacio a lo mejor no tiene la respuesta, pero le quería consultar a fin del año pasado si había anunciado la posibilidad de una prueba piloto de un circuito anular para marzo. Quería consultarle si es que saben qué quedó esto. No, quedó en la nada. No hay intenciones claramente por lo menos hasta donde yo sé, de hacer modificaciones sustanciales. Están todos uh-huh. muy cómodos de esta forma. Los únicos que la pasan mal son los usuarios, uh-huh. lamentablemente. Sí, porque esto ayudaría, sería una prueba de lo del pliego, ¿no? Del transporte. Sí, qué sé yo, mirá, a mí ir en auto a trabajar al municipio me lleva 1 litro de combustible por día, más las horas que tengo que pagar estacionamiento medido. Uh-huh. Si tenés la suerte de conseguir en la calle, si tenés que dejar el auto en la cochera, te sale 5 veces más ir en auto que ir en colectivo. Escucharon 5 veces más. Y así todo, muchos elegimos ir en auto porque es imposible ir en colectivo. Uh-huh. Entonces, sí, ni hablar el que tiene que combinar, ¿no? Y pagar porque no hay boleto combinado tampoco, o no se da esto del transbordo. Pero por supuesto, hoy tienen que empezar a dar un buen servicio y se van a sorprender como cada vez más gente usa el colectivo porque uh-huh. Es tedioso conducir en el centro, no es fácil estacionar. La verdad que si funcionaría bien el sistema de transporte público de Cole, muchísima más gente se subiría. Uh-huh. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y con este tema, si viaja más gente, la tarifa es menor. Claro. Ahora, Tacone, ya estamos casi a 20 años de la vigencia de, por lo menos, el formato actual que tiene el transporte público de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata. Estamos a 10 años casi de lo que podría haberse planteado como un plan maestro de transporte y tránsito que de alguna manera diera herramientas y mejoras en la calidad del servicio que justifiquen el sostenimiento del mismo. Y usted y nosotros, muchas veces desde la prensa, haciendo un seguimiento y cobertura de cada una de estas discusiones, hemos visto que nunca se pudo prosperar en un acuerdo que de alguna manera permita avanzar. ¿No habrá llegado el momento que en todo caso se desglose la discusión del transporte público de pasajeros y que, por ejemplo, en vez de que una empresa que se adjudica el pliego se haga cargo de todo, distintas empresas presten un servicio en distintos nichos, como por ejemplo el tema de paradas de la construcción y mantenimiento de las paradas de colectivos cada 400 metros? ¿No se podría armar un pliego para eso y que aquella empresa que esté interesada se adjudique ese servicio, el de la construcción y mantenimiento de las paradas de colectivos? Que otra empresa se adjudique. Es una alternativa muy válida, sí. Sí, es una alternativa muy válida, perfectamente posible, que hay que debatir, que hay que intercambiar ideas. A ver si nos surge una que no sea superadora, pero esto puede ser perfectamente desglosarlo. Por ejemplo, si desde el Consejo surge la creación de la línea anular y que con el Ejecutivo se ponen de acuerdo y poner en licitación ese servicio, el de la línea anular, aquellas empresas que estén interesadas, que les resulte un negocio razonable y en las condiciones que se plantea la modernidad y la movilidad urbana, bueno, licitar esa línea.
la anular, por ejemplo. Y después, por ejemplo, qué sé yo, a otra empresa armar otro pliego de licitación para lo que tiene que ver con la publicidad arriba de los micros y en las paradas de colectivos. Y de esa manera ir desglosándolo de modo tal que después no quede otra cosa más que discutir solo la readecuación de los recorridos, por ejemplo. Sí, lo que ocurre es que, Alejandro, para hacer eso, quizás seguramente entre en contradicción con el contrato vigente, que está vigente porque pese a estar vencido está prorrogado. Entonces, algunas de estas alternativas que vos sugerís pueden entrar en contradicción con el contrato prorrogado. Por eso que es necesario, es imperioso tratar el pliego, porque después, una vez que se trate, se puede perfectamente desglosar. Pero me da esa sensación, podemos encontrarnos con ese tema en particular. Pero no, y después también analizar por qué una empresa, por qué dos empresas, por qué no podemos hacer licitaciones por línea. Claro, tal cual. ¿Por qué no podemos hacer licitaciones por línea? No digo por recorrido, por línea. La aplicación cuando llega también, ¿por qué no? Una empresa que se haga cargo de mantener el servicio, el software para la aplicación cuando llega, para que la gente no esté corriendo riesgos innecesarios en las paradas de los colectivos, en horas de la madrugada, de la noche, que los roben, que los asalten, que los delincuentes los tengan a su merced, y tener la certeza de que salgo de casa, tengo 73 pasos hasta la parada porque el micro automáticamente que llega a la parada ya está pasando. Sentido común sería que las cosas sucedan así, pero lamentablemente no lo son. Yo no las veo imposibles, la verdad que no las veo imposibles. No estamos hablando de mandar un cohete a la luna, No. Estamos hablando de saber con la tecnología que hay a la hora de va a pasar el colectivo y puede tener una diferencia de medio minuto. Pero de hecho, Horacio, usted es un hombre que ha viajado mucho más que yo, claramente, pero yo tengo la certeza de que en algunas ciudades de algunas partes del mundo, incluso hasta el servicio de recolección de residuos, la gente en sus domicilios saca los residuos a la calle porque están obligados a observar la aplicación cuando llega respecto del servicio de recolección de residuos. Entonces es en ese mismo instante en el que se saca la bolsa a los lugares destinados para que el camión pase, y bajo ningún punto de vista está permitido que esa bolsa esté durante todo el día arriba de un canasto esperando que la recolección pase a retirarla. Hasta en ese aspecto hasta se podría utilizar. Pero por supuesto, y evitarías que muchas veces se rompan o rompen las bolsas de basura con la inmundicia que se genera. Hay tantas cosas para hacer, Alejandro. Lo que ocurre, yo veo lamentablemente que muchas veces el negocio es la pelea, el negocio es la disputa, hablar del pasado y no centrarnos en las cosas que tenemos que hacer, que en realidad es para las cosas que nos eligieron, ¿no? Para tratar de hacer que los vecinos vivan un día mejor, y en lugar de eso me da la sensación de que muchas veces se está más cómodo con lo otro, ¿no? Con la pelea, con la disputa ineficaz que no nos lleva a ningún lado. Sí, además está bueno también hacer prueba y error, ¿no? Si hay cosas que funcionan, seguir adelante, y si no funcionan, esto de barajar y de nuevo. Porque me acuerdo que en su momento en las paradas de Luro, casi Irigoyen, estaban estos letreros LED que te decía cuándo llegaba el micro, pero se probó ahí, después no siguió avanzando. Digo, si está bueno seguir, y si no, volver a modificarlo, porque en realidad es el beneficio del vecino. Pero por supuesto, eso es así, no hay que... yo igualmente creo que por ahí es conveniente para las empresas que no cumplen los horarios que no se publicite el horario en que tendrían que venir, porque ahí quedan clachadas en vivo y en directo el incumplimiento que están cometiendo, ¿no? Pero es cuestión de tener las prioridades claras. Nosotros estamos ahí para defender a los vecinos. Claro. Lo que pasa, Horacio, que con esta recomposición del valor de la tarifa del boleto, para un asalariado promedio en Mar del Plata, si tiene la fortuna de solo utilizar 2 boletos por día, va a tener que destinar casi el 25% de su haber solo para poder ir a trabajar todos los días. Y aquellos que viven en zonas alejadas, Chapalmalal, La Serranita o Sierra de los Padres, Santa Paula o hacia el norte por la autovía 2, que el boleto va a modificar y va a pasar a tener un valor de casi 1.500 pesos. Cada boleto son 3.000 pesos por día. Estamos hablando de que van a tener que destinar entre 60 a 70.000 pesos por mes solo para ir a trabajar
trabajar, y ahí ya representa casi un 45% del haber promedio de un trabajador en Mar del Plata. Sí, pero yo a eso que ya de por sí es sumamente grave, le agrego que el servicio es absolutamente malo, y que quizás este vecino esté 1 hora, 1 hora y media de más entre la ida y la vuelta esperando el colectivo, y es tiempo que se lo podía dedicar al trabajo o al ocio, a la familia, al que quiera, y hace que el servicio sea malo. E insisto, a riesgo de ser demasiado reiterativo, si el servicio es malo, cada vez menos gente se va a subir a un micro, y si cada vez menos gente se sube a un micro, el precio es más alto, el de la tarifa. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que hacer un círculo que sea virtuoso, empezar a dar un buen servicio. A mí no me gusta hacer autorreferenciales, Alejandro, pero cuando nosotros empezamos en el club a dar un buen servicio, a generar instalaciones, el club se nos empezó a llenar de gente. El club de hace 20 años no tenía la gente que tiene ahora, porque no tenía las instalaciones para recibirla. Entonces, primero da servicio, ahí está el riesgo empresarial, sino ¿qué riesgo corre el empresario? El empresario tiene que invertir, asumir un riesgo, y si le va bien, le va a ir bien, va a ganar dinero, y si no le va bien, si compró colectivo y después la gente no se sube, bueno, ese es el riesgo empresarial. Acá no es cuestión de asegurarle la rentabilidad a nadie, me parece, ¿no? Sí, coincido con usted que tampoco es momento para estar todo el tiempo repasando el pasado, pero también recordemos que en Mar del Plata durante algún tiempo se creó aquella causa de los choferes fantasmas, donde las empresas cobraron durante mucho tiempo subsidios por parte del Estado provincial y nacional por trabajadores inexistentes, por servicios inexistentes. Y así estamos, ¿y qué consecuencias tuvieron? No, de hecho la justicia todavía no se expidió tampoco. Bueno, por eso, son cosas inexplicables, pero hay que dejar de lado las peleas, las disputas estúpidas, que muchas veces siento que nos llevan demasiado tiempo y no conducen a nada, y ocuparse de las cosas importantes. Y esto es sumamente importante, y las cosas se pueden hacer. Hay que hacerlas, hay que dejar de hablar tanto y empezar a hacer más.